de flotación. Podía entrar una furgoneta por ese agujero. Se filtraban toneladas de agua. Nos quedamos completamente parados. Alguien gritó: «Abandonad el barco, sálvese quien pueda». A las 9:35, Yusen y sus camaradas de a bordo abandonan el barco y rezan para que les rescaten. 30 minutos más tarde, el Samuel B. Roberts, que sería conocido como el destructor de escolta que luchó como un acorazado, se hunde bajo las olas. El buque arrastró consigo a 89 marineros. Las latas del Taffy 3 están sucumbiendo al poder de la flota japonesa. ...25 de octubre, 9 de la mañana. La batalla para proteger la fuerza de invasión de MacArthur dura ya más de 2 horas. A pesar de los heroicos ataques norteamericanos con torpedos, los japoneses infligen graves daños a 3 de los pequeños portaaviones de escolta del Taffy 3. Ahora, el crucero ligero Yahagi lidera 4 destructores en un ataque de torpedos contra los navíos de cubierta plana. El único barco norteamericano que está en posición para hacerles frente es el maltrecho USS Johnston. El Johnston abre fuego con los pocos cañones de 12 centímetros que le quedan. Disparábamos cada vez que podíamos fijar un blanco y seguimos disparando mientras pudimos. El capitán Evans ordena al Johnston avanzar a toda máquina para cruzar la T de la columna japonesa. Cruzar la T es una táctica naval clásica en la que una nave cruza frente a un enemigo, de modo que aquella puede disparar con todos sus cañones, mientras que el enemigo solo puede hacerlo con su armamento frontal. Pero antes de que el Johnston pueda cruzar la T, inesperadamente, el Yahagi vira a estribor y los destructores le siguen. De repente empiezan a girar uno detrás de otro. Sabíamos que estaban preparando algo, tal vez un ataque con torpedos, pero su posición era tan inapropiada que teníamos muchas dudas. Los japoneses disparan sus torpedos. El torpedo japonés tipo 93 o Long Lance fue uno de los más efectivos durante la guerra. Con un alcance máximo de 32 kilómetros y una carga máxima de 450 kilos de explosivos, puede hundir un barco con un solo impacto. Como a todos los torpedos, hay que programarle previamente la velocidad, alcance y profundidad de navegación. Pero el Johnston ha hecho que los japoneses disparen prematuramente, antes de hacer los ajustes necesarios, y los torpedos no alcanzan su objetivo. El Johnston ha vuelto a salvar a los portaaviones y una vez más paga el precio. Los 5 barcos japoneses aplastan al solitario destructor. El Johnston dispara en un desesperado e inútil intento por demorar lo inevitable. A las 9:10, una descarga arrasa el barco. El momento determinante fue cuando reventaron el cañón 52, que está justo delante del puente, y mató prácticamente a todos los que estaban allí, e incendió las cajas de munición de los cañones del 12, levantando nubes de humo. Finalmente los motores del Johnston se paran. El barco queda inmóvil sobre el agua. Los destructores enemigos rodean al maltrecho barco disparando despiadadamente. El barco estaba recibiendo demasiados impactos. No podíamos tapar los agujeros con la suficiente rapidez y era imposible mantener el barco a flote. A las 9:45, tras casi 3 horas de combate, el capitán Evans da la orden de abandonar el barco. 25 minutos después, el Johnston se hunde bajo las olas.
Se han perdido 186 miembros de su tripulación. Pero sorprendentemente, el Johnston y Taffy 3 han logrado lo imposible. El almirante Kurita ordena a los 20 barcos de la flota central que quedan intactos volver a casa. Gracias a la determinación de los pilotos y marineros estadounidenses, la fuerza de invasión de MacArthur se ha salvado. La batalla de Samar ha concluido. David ha derrotado a Goliat. El almirante Sprague dijo que según él, la decisión del almirante Kurita de virar en redondo se debió a que había recibido demasiados daños para seguir adelante. Creo que probablemente empezó a sospechar que el plan So-Go no era viable. Su decisión fue un tanto extraña, pero teniendo en cuenta los factores, es comprensible. El éxito del Taffy 3 al conseguir que la flota central retroceda supone un gran sacrificio. 2 destructores, 2 portaaviones y un destructor de escolta han sido hundidos. Casi 1 millar de supervivientes de entre sus tripulaciones, incluyendo a Jack Jusen, Bob Hagen y Bob Hallenbaugh, pasan 70 horas en las aguas plagadas de tiburones antes de ser rescatados. Más de 1000 marineros y pilotos han muerto. Tras su heroico servicio, el Taffy 3 recibe una mención presidencial por su extraordinaria valentía en acción. El capitán Ernest Evans del Johnston abandona el barco con su tripulación, pero no se le volvería a ver. Se le otorga la medalla de honor a título póstumo. El poderoso Yamato no tendrá ningún honor. El acorazado más poderoso de la historia ha demostrado ser tan solo el elemento más llamativo del combate. En realidad, esa fue la única oportunidad que tuvo el Yamato de hacer lo que se esperaba de él: usar sus gigantescos cañones para vencer a la flota norteamericana en una batalla decisiva. Por eso, al dar la vuelta, Kurita, en cierto modo, traicionó al espíritu del Yamato. Tras la batalla de Samar, el Yamato volvió a Japón. 6 meses más tarde, en abril de 1945, se embarcará en una misión suicida para salvar el imperio japonés. ...6 de abril de 1945... la Marina Imperial lanza una última y desesperada ofensiva en el Pacífico, la Operación Tengo o Cielo 1. El plan Tengo es el equivalente naval de los kamikazes. Era una misión suicida, un viaje solo de ida, liderado por el Yamato, que saldría de la isla de Japón para atacar el fondeadero norteamericano en Okinawa. Si Japón perdía Okinawa, los Estados Unidos tendrían la base que necesitaban para atacar las islas principales del sur, de manera que este es un momento determinante. El Yamato y su escolta de 9 cruceros y destructores son descubiertos por submarinos estadounidenses al sur de la isla de Kyushu. Al día siguiente, 7 de abril, más de 300 aparatos despegan de portaaviones norteamericanos y se lanzan hacia un violento choque con la fuerza Tengo. El teniente Francis Ferry, que pilota un Helldiver del portaaviones Bennington, vuela en la primera oleada. Hace un mes, el aparato de Ferry casi fue derribado por la barrera antiaérea del Yamato. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y yo tenía una mezcla de sentimientos. El Yamato me había atacado una vez y presentía que esta vez me alcanzaría. Ferry pilota un Curtiss SB-2C, el legendario Helldiver, conocido como la Bestia. El Helldiver tenía mayor velocidad punta y más del doble de bombas que su predecesor, el SB-D Dundas. Cada uno de los pilotos de la división de Ferry llevaba un arsenal de 8 cohetes de 12 centímetros y 2 bombas perforadoras de 450 kilos. El Yamato aparece debajo de ellos.
Cuando los aviones norteamericanos son vistos, se les recibe con lo que un piloto describió como mirar el cono de un volcán. Se le otorga la medalla de honor a título póstumo. El poderoso Yamato no tendrá ningún honor. El acorazado más poderoso de la historia ha demostrado ser tan solo el elemento más llamativo del combate. En realidad, esa fue la única oportunidad que tuvo el Yamato de hacer lo que se esperaba de él: usar sus gigantescos cañones para vencer a la flota norteamericana en una batalla decisiva. Por eso, al dar la vuelta, Kurita, en cierto modo, traicionó al espíritu del Yamato. Tras la batalla de Samar, el Yamato volvió a Japón. 6 meses más tarde, en abril de 1945, se embarcará en una misión suicida para salvar el imperio japonés. ...6 de abril de 1945... la Marina Imperial lanza una última y desesperada ofensiva en el Pacífico, la Operación Tengo o Cielo 1. El plan Tengo es el equivalente naval de los kamikazes. Era una misión suicida, un viaje solo de ida, liderado por el Yamato, que saldría de la isla de Japón para atacar el fondeadero norteamericano en Okinawa. Si Japón perdía Okinawa, los Estados Unidos tendrían la base que necesitaban para atacar las islas principales del sur, de manera que este es un momento determinante. El Yamato y su escolta de 9 cruceros y destructores son descubiertos por submarinos estadounidenses de flotación. Podía entrar una furgoneta por ese agujero. Se filtraban toneladas de agua. Nos quedamos completamente parados. Alguien gritó: «Abandonad el barco, sálvese quien pueda». A las 9:35, Yusen y sus camaradas de a bordo abandonan el barco y rezan para que les rescaten. 30 minutos más tarde, el Samuel B. Roberts, que sería conocido como el destructor de escolta que luchó como un acorazado, se hunde bajo las olas. El buque arrastró consigo a 89 marineros. Las latas del Taffy 3 están sucumbiendo al poder de la flota japonesa. ...25 de octubre, 9 de la mañana. La batalla para proteger la fuerza de invasión de MacArthur dura ya más de 2 horas. A pesar de los heroicos ataques norteamericanos con torpedos, los japoneses infligen graves daños a 3 de los pequeños portaaviones de escolta del Taffy 3. Ahora, el crucero ligero Yahagi lidera 4 destructores en un ataque de torpedos contra los navíos de cubierta plana. El único barco norteamericano que está en posición para hacerles frente es el maltrecho USS Johnston. El Johnston abre fuego con los pocos cañones de 12 centímetros que le quedan. Los 5 barcos japoneses aplastan al solitario destructor. El Johnston dispara en un desesperado e inútil intento por demorar lo inevitable. A las 9:10, una descarga arrasa el barco. El momento determinante fue cuando reventaron el cañón 52, que está justo delante del puente, y mató prácticamente a todos los que estaban allí, e incendió las cajas de munición de los cañones del 12, levantando nubes de humo. Finalmente los motores del Johnston se paran. El barco queda inmóvil sobre el agua. Los destructores enemigos rodean al maltrecho barco disparando despiadadamente. El barco estaba recibiendo demasiados impactos. No podíamos tapar los agujeros con la suficiente rapidez y era imposible mantener el barco a flote. A las 9:45, tras casi 3 horas de combate, el capitán Evans da la orden de abandonar el barco.
25 minutos después, el Johnston se hunde bajo las olas. Se han perdido 186 miembros de su tripulación. Pero sorprendentemente, el Johnston y Taffy 3 han logrado lo imposible. El almirante Kurita ordena a los 20 barcos de la flota central que quedan intactos volver a casa. Gracias a la determinación de los pilotos y marineros estadounidenses, la fuerza de invasión de MacArthur se ha salvado. La batalla de Samar ha concluido. David ha derrotado a Goliat. El almirante Sprague dijo que según él, la decisión del almirante Kurita de virar en redondo se debió a que había recibido demasiados daños para seguir adelante. Creo que probablemente empezó a sospechar que el plan So-Go no era viable. Su decisión fue un tanto extraña, pero teniendo en cuenta los factores, es comprensible. El éxito del Taffy 3 al conseguir que la flota central retroceda supone un gran sacrificio. 2 destructores, 2 portaaviones y un destructor de escolta han sido hundidos. Casi 1 millar de supervivientes de entre sus tripulaciones, incluyendo a Jack Jusen, Bob Hagen y Bob Hallenbaugh, pasan 70 horas en las aguas plagadas de tiburones antes de ser rescatados. Más de 1000 marineros y pilotos han muerto. Tras su heroico servicio, el Taffy 3 recibe una mención presidencial por su extraordinaria valentía en acción. El capitán Ernest Evans del Johnston abandona el barco con su tripulación, pero no se le volvería a ver. Disparábamos cada vez que podíamos fijar un blanco y seguimos disparando mientras pudimos. El capitán Evans ordena al Johnston avanzar a toda máquina para cruzar la T de la columna japonesa. Cruzar la T es una táctica naval clásica en la que una nave cruza frente a un enemigo, de modo que aquella puede disparar con todos sus cañones, mientras que el enemigo solo puede hacerlo con su armamento frontal. Pero antes de que el Johnston pueda cruzar la T, inesperadamente, el Yahagi vira a estribor y los destructores le siguen. De repente empiezan a girar uno detrás de otro. Sabíamos que estaban preparando algo, tal vez un ataque con torpedos, pero su posición era tan inapropiada que teníamos muchas dudas. Los japoneses disparan sus torpedos. El torpedo japonés tipo 93 o Long Lance fue uno de los más efectivos durante la guerra. Con un alcance máximo de 32 kilómetros y una carga máxima de 450 kilos de explosivos, puede hundir un barco con un solo impacto. Como a todos los torpedos, hay que programarle previamente la velocidad, alcance y profundidad de navegación. Pero el Johnston ha hecho que los japoneses disparen prematuramente antes de hacer los ajustes necesarios, y los torpedos no alcanzan su objetivo. El Johnston ha vuelto a salvar a los portaaviones y una vez más paga el precio.